Gustavo es geriatra, psicólogo, psiquiatra. Él estudió en medicina interna, estudió psiquiatría, estudió neurología, estudió geriatría y sigue estudiando. Y, ¿cómo se llama? Ha sido presidente de la Sociedad Paraguaya de Geriatría, presidente de la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna, un gran amigo que ha estado varias veces aquí en Santa Cruz y hemos estado en muchos lugares del mundo tomando vino, porque a él le gusta mucho el vino, y igual que a mí. Hace poco Entonces, estuve por Tarija, imagínate. pues, y se acabó el vino en Tarija, ¿no? Entonces, lo bueno es que su mujer de él es radióloga, entonces él aprendió radiología con la mujer A y nos va a golpes. hablar de neuroimágenes y su correlación con trastornos neurodegenerativos. Gustavo, todo tuyo el micrófono. Muchísimas gracias, Felipe. Muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes a todos. Al doctor Ariel Rojas, me gustaría decirle que por favor no diga que Felipe es su paciente. Es una muy mala propaganda. Así que, y me encantó su charla, fue magnífica. Yo creo que se aprende mucho más en este tipo de charlas que leyendo todo lo que ustedes quieran en libros, en lo que sea. Voy a tratar de proyectar. No sé por qué se me activa un sistema. Ok, no sé si están viendo mis imágenes. Sí. Sí. Ok, muy bien. Voy a ocultar modo. Ahí está. Bueno, neuroimágenes en demencias vasculares degenerativas. Más que nada, neuroimagen y su correlación con diferentes tipos de patologías. Y me gustó porque ya el doctor Seinhard habló de muchas cosas, entonces tuve que adaptar mi diapositiva porque yo siempre digo, a Daniel Seinhard lo vengo escuchando desde hace 5 o 10 años y cada vez que habla aprendo algo nuevo, siempre aprendo algo nuevo. Esta imagen que ustedes ven es lo que pasa cuando normalmente el médico de guardia coloca el diagnóstico de demencia senil y es la cara que ponemos nosotros los geriatras cuando nos dan ese diagnóstico. ¿Cómo envejece el cerebro? El envejecimiento cerebral es, es fisiológico, presenta algunos hallazgos similares a un envejecimiento patológico, pero sobre todo lo que tenemos que tener en cuenta es que tanto signos y síntomas, así como la correlación con radiología, son totalmente diferentes. Una de mis grandes peleas con los radiólogos, menos con mi señora, yo jamás le diría nada a mi señora ni contradecirle, no me gusta el deporte extremo, pero es de que odio cuando me ponen involución cerebral correspondiente a la edad del paciente. Eso no existe. Bueno, en el envejecimiento normal hay placas beta amiloide, hay brillos porque envejece, pero nunca con la cantidad que hay en una demencia tipo Alzheimer. Y sobre todo hay ausencia o escasez de lesiones vasculares. Como vemos la atrofia. La atrofia cerebral se expresa por la profundización de surcos o cisuras, adelgazamiento cortical, ventriculomegalia, que no hay que confundir con hipertensión de atención normal, con una hidrocefalia de atención normal. Lo que ustedes están viendo a la derecha, voy a tratar de poner un puntero láser. Lo que ustedes están viendo a la derecha es una hidrocefalia de tensión normal, tiene los dos ventrículos posteriores, los cuernos posteriores están dilatados, el de la izquierda es una hidrocefalia que compromete o que está así por culpa de un adelgazamiento de la corteza. En pérdida neuronal se refiere no solo al número de neuronas, sino al volumen de estas, también la pérdida de su actividad metabólica y el espesor y la longitud de las dendritas, con la pérdida consecuente de la sinapsis. Aquí tenemos muchos pacientes que, como voy a mostrar algunas imágenes, eh, parece un estudio radiológico normal, pero cuando le hacemos un estudio metabólico del cerebro, encontramos que la actividad metabólica está muy deteriorada. Sustancia blanca versus sustancia gris. El adelgazamiento de la sustancia gris suele ser difuso,
pero la corteza prefrontal y luego la parietal son las más afectadas por este envejecimiento. Esta pérdida del espesor cortical es un biomarcador principal en los trastornos cognitivos. La sustancia blanca suele mantener su volumen estable en el envejecimiento hasta los 60 años más o menos, donde empieza a declinar perdiendo un 25% solamente para los 80 años, comparativamente con el adelgazamiento de la sustancia gris. La sustancia blanca tiene otro patrón agregado de envejecimiento que es la sensibilidad a los oligodendrocitos, a la hipoperfusión y a la hipertensión o la isquemia. Hay una escala de atrofia que es muy importante tener en cuenta porque cuando lo usamos en la escala global cortical de atrofia, podemos ver en qué etapa está nuestro paciente. Pero como ustedes ven en las cuatro imágenes que están ahí, la escala de atrofia o la atrofia que podemos ver eh, es global, es armónica. No es que hay un lado más atrófico que el otro, que hay más cisuras en un lado que el otro, no es que falta un lóbulo, sino es bien armónico. Entonces, esta escala es importante más que nada para tener en cuenta que un paciente de 75 años que te dice que no toma alcohol, no, que apenas recién le encontraron su diabetes y todo, y vemos un GSA 2, no es que está tomando poco alcohol, probablemente toma mucho alcohol, mucho más de lo que te está diciendo. ¿Qué debemos tener en cuenta además de la atrofia? El espacio de Virchow Robin. El espacio de Virchow Robin son las dilataciones donde se encuentra el paquete vascular del cerebro que se nutre el cerebro. Esos espacios de Virchow Robin a veces podemos confundir con microhemorragias que son totalmente diferentes comparativamente con los espacios de Virchow Robin. Eh, el depósito de hierro, podemos ver el sistema linfático, las calcificaciones de los vasos craneanos. A veces son muy importantes. Eso nos indica que tenemos que buscar un ecodoppler carotidio o buscar por lo menos un flujo si no hay un trastorno de flujo cerebral. Y el aumento del volumen de los ventrículos, evidentemente. Dentro de los factores de riesgo están los modificables y los no modificables, ¿verdad? Entre los modificables, que esto tiene mucho que ver, no solamente con las demencias vasculares, esto tiene que ver con todas las demencias. Hoy en día sabemos que el origen de muchas de las lesiones, de muchos trastornos, de las proteínas que se van depositando, sea tau, TDP43, sea beta-amiloide, se encuentra en la microcirculación cerebral. La hipertensión arterial, la hiperlipidemia, tabaquismo, la obesidad, la diabetes, la homocistinemia pueden ser factores modificables, y lo cual hace poco me pareció tan interesante. Me pidieron si podía recibir a 5 chicos de un colegio porque querían preguntarme algo sobre demencia y no me querían preguntar, me estaban presentando un trabajo que estaban haciendo de cómo modificaría a largo plazo la presencia o el inicio de lesiones cerebrales con el ejercicio físico. Y eso me encantó, porque si unos niños de 18 años se están preocupando de cómo el ejercicio físico podría cambiar nuestra vida, especialmente en la aparición de lesiones cerebrales, tanto demencia, Parkinson, cualquiera de ellos, esto es muy importante. Eh, Todos estos son lesiones que normalmente solemos ver y que vamos a ver en diferentes pacientes. Ahora, es muy importante que sepamos que según el área de afectación que tengamos en los estudios radiológicos, vamos a tener también los diferentes síntomas. Si tenemos la región frontal, tenemos todo lo que sea somnolencia, hiperinsomnia, ansiedad, dolor, trastornos de la ejecutivos, trastornos para guardar una nueva información, pero no para guardarla, sino más bien para procesar o darle un código de barra a una información que está entrando. Cuando nos vamos más para adentro, más en la subcorteza, vamos a tener ya libido, disfunción sexual, la hiperinsomnia, dolor cuando estamos ya a nivel de tronco, síntomas vasomotores. Todo eso tiene mucho que ver cuando vemos un paciente y le pedimos
un estudio radiológico. El estudio radiológico no tenemos que pedirlo por pedirlo, nos informa mucho, nos habla mucho de ese paciente que está con muchos trastornos del comportamiento, que está con trastornos de la ira, con una demencia que está empezando. Podemos ver perfectamente bien a nivel de la amígdala cerebral cómo esto puede estar afectado. Cuando le pasé este video a mi esposa, no le pareció muy simpático, casi me pegó, pero este es un video que me encantó cómo hacen los radiólogos para ver imágenes y que dicen que ven, porque los radiólogos tienen una imaginación espectacular. No se oye. Sonido. Está fumando algo, te digo, sí. Sí, No, necesito saber bien. ya no importa el sonido. Vamos, Marimar. Dile que no hay audio. No hay audio. Gustavo no se escucha. ¿No se Gustavo, escucha? no hay audio. Ay, qué raro, ¿por qué? Bueno. Ahora es que hemos compartido la presentación, no hemos compartido con el clip de Sí, de- exacto. Ah, ok. Bueno, no importa. Bueno, lo que pasa es que yo siempre digo que los radiólogos ven cosas que nunca vemos y siempre me imagino así en su ambiente cerrado donde no entra el sol, mirando una pantalla, imaginándose un montón de imágenes que nosotros, los simples mortales, casi no vemos. ¿Cómo es este caso? Vamos a empezar ya con el primer caso, 72 años, un paciente que tiene caída a repetición de la escalera, ya tuvo una fractura de cadera por este hecho, se siguió cayendo después, cambio de humor con irritabilidad, trastornos de la atención, empeoran los cuadros con trastornos de glutorios y trastornos ya bien manifiestos de la marcha. Esto es una imagen de resonancia magnética, como ven, está muy movida porque el paciente fue muy difícil de que se quede quieto a pesar de la sedación. Y el informe es una parálisis supranuclear progresiva y lo que le llaman los radiólogos el signo del pingüino, que es Ujú. este signo que está acá. ¿Mm? Y yo tengo que mirar solamente una imagen para ver un pingüino que esté ahí. Y también le llaman el signo del colibrí. A mí me parece más un colibrí que un pingüino, otros más un pingüino que un colibrí, pero hasta hace poco había el signo de la cola de la gaviota, no, la cola de un pájaro. Yo no entendía qué era, por suerte no progresó. Demencias y radiología o demencias e imágenes. Eh, Siempre nos preguntamos si no me cree o no me entiende este paciente. Cuando nosotros pedimos una imagen, tenemos que decirle al radiólogo qué es lo que buscamos, porque todo esto debe el radiólogo enfrentar según el cuadro clínico. Excluir lesiones estructurales, edema cerebral, incremento de señal en T2 y FLAIR, como les voy a mostrar más adelante, es darnos una evaluación de la escala de lesiones de sustancia blanca, como son las EFA secas. Tienen que determinar el grado patrón de atrofia, microsangrados, ver si no hay, que si dentro de los lóbulos, si hay uno más que está atrofiado que el otro. Y todo eso necesitamos darle, por más que nosotros no tengamos el diagnóstico, podemos decirle podemos colocar en nuestro diagnóstico lo que nosotros estamos encontrando. Porque eso es muy importante para el radiólogo y para darnos una ayuda en lo que estamos necesitando. Un informe radiológico donde describe solamente lo que encuentra no es útil. El informe radiológico tiene que decir cuál es la presunción diagnóstica o a qué se acerca más a lo que está viendo el radiólogo. Por eso son médicos radiólogos. Vamos a empezar con la demencia frontotemporal, que se hizo muy conocida desde que este excelente actor empezó a presentar. Pero yo no voy a hablar mucho de cómo se produce la demencia frontotemporal, ya lo dijo el doctor Daniel Seinhardt, pero
es muy importante que al par que se va atrofiando el lóbulo frontal, aparecen los cambios de conducta, personalidad, la diseminución, la apatía, y el lóbulo temporal ya encuentra la parte del lenguaje, palabras, frases incorrectas, lo cual vamos a ver en esta diapositiva que es mucho más explícita, donde se pueden ver las tres variantes que se conoce en la demencia frontotemporal. Es una demencia que aparece en la sexta década de la vida y el fallecimiento tras la séptima y octava. Tenemos una variante frontal, donde vamos a tener una corteza órbito-frontal bilateral afectada. Tenemos una fascia progresiva primaria, donde el área perisilviana izquierda, la más afectada, y una demencia semántica, donde la corteza temporal inferolateral izquierda o bilateral está afectada. Como le voy a mostrar ahora, no siempre esto es tal cual como dice la literatura. Eh, la fascia progresiva primaria es más frecuente en mujeres. La variante frontal y la semántica son más frecuentes en hombres de relación 2-1. Y acá vamos a ver el primer, cómo medimos esto, ¿verdad? La escala de atrofia del lóbulo temporal medial es una escala muy importante que nos puede decir el grado de atrofia de estos pacientes. Acá tienen a la derecha cómo estamos viendo los diferentes grados de atrofia, y es importante que tengamos, cuando pensamos en una demencia frontotemporal, el grado de atrofia, porque con esto podemos saber qué nos espera en su comportamiento próximamente. Todos tenemos una atrofia frontal, pero la diferencia es muy importante comparativamente con las diferentes patologías, ¿verdad? En el Alzheimer, vascular, cuerpos leves y los controles sanos. Es muy importante que si un paciente que aparentemente no tiene ningún trastorno, pero a nivel radiológico, pero clínicamente tiene trastornos que podrían inducirnos a tener o pensar de que tenemos una demencia frontotemporal, es muy importante tener. Eh, la demencia frontotemporal o la escala o la atrofia frontal se puede, tenemos que ver la escala de atrofia parietal para evaluar principalmente si este paciente va a tener o no va a tener muchos trastornos digamos, de tipos alucinatorios, y sobre todo trastornos del punto de vista del comportamiento. El primer ejemplo, tenemos una paciente de 68 años, cambios bruscos de humor con episodios de atracones de comida, no logra comprender lo que se le dice. Cuando yo estaba haciendo esta charla, una persona que trabaja conmigo, que no es médica, se acercó y miró detrás mío y dijo: mira, parecen hojas de leche. Y bueno, lo que le llamamos hoja de leche. Y esta es una paciente muy típica, que es donde confluyen dos tipos de demencias frontotemporales. La variante frontal con cambio de personalidad y comportamiento, los atracones de comida que tenía, ella podía llegar a comer lo que sea, estamos hablando de lo que sea, es lo que sea, y una demencia semántica porque no lograba ya comprender lo que se le decía. Entonces ella, vos le hablabas, le preguntabas y ella no podía contestar porque ya había una alteración en la comprensión y no entendía el significado de los materiales que se estaban haciendo las preguntas. Este es un paciente de 63 años que consultaba con un colega por temblor de manos. eh, lo importante de este paciente es un EPOC, entonces usaban sus PAF para el EPOC, y se pensaba de que era el beta adrenérgico que le estaba causando este temblor de manos. Entonces le cambió varias veces de tipo de droga, pero al final siempre mantenía el mismo problema, temblor de manos. Era incapaz de mantener la atención, que fue eso exacerbándose hasta que un día él mismo se da cuenta que perdía las palabras y debe normalmente buscar la alternativa, y él estaba desesperado por esto. Esta es su resonancia magnética. Aparentemente no hay nada, está muy bien, pero quiero que se fijen bien en el volumen del cerebro, tanto a la derecha como a la izquierda, principal en el área parietal y frontotemporal.
Este paciente nosotros no tenemos en el Paraguay todavía el PET para, es decir, tenemos el PET FDG, todo completo, pero que no tenemos el software para medir el metabolismo en el cerebro. Entonces le pedí un SPECT. Y en el SPECT lo que muestra es una afectación de la captación, un hipometabolismo, lo que les dije anteriormente. Parece que todo está normal, pero hay un hipometabolismo a nivel fronto, eh, frontotemporal. Y lo que nos llevó a pensar, porque el área perisilviana izquierda es la más afectada en estos casos, y lo que me llevó a pensar de que el paciente estaba haciendo una fase progresiva primaria y evidentemente la historia, la evolución lo confirmó. Era muy difícil para un paciente de 63 años decirle que va a perder cómo expresarse, pero va a entender perfectamente bien, pero no va a poder expresarse, es muy difícil. Este es otro paciente, un médico, 64 años, tiene que tener alteración del comportamiento, empieza con una acumulación en todos los, especialmente de papeles, empieza a juntar papelitos por toda la casa, hacía chistes inapropiados, él te veía y te decía, yo tengo un asistente que es un poco, que tiene una obesidad mórbida, y desde que llegaba se pasaba criticándole y diciéndole que era un gordo, que era obeso, que seguramente que no se veía sus partes íntimas por culpa de eso. Él estuvo todo el tiempo así. Es un médico que es bastante conocido. Este es un paciente con una variante frontal muy típica, cambio de personalidad y comportamiento. La corteza orbitofrontal bilateral está muy afectada, con una atrofia progresiva. El paciente ahora está bajo medicación, está tranquilo, pero es una patología muy difícil de convivir. Acá el problema más grande fue hablar con los familiares y hacerle entender a los familiares. En la enfermedad de Alzheimer, eh, la acumulación, ya vimos la acumulación extracelular de placas amiloides, la activación de la microglia, los ovillos neurofibrilares, le aplicó muy bien el doctor Steinhardt, el mecanismo por el cual se hiperfosforiza la proteína tau, pero en la resonancia tenemos biomarcadores como son la resonancia magnética, el líquido cerebroraquídeo, PET, FDG, PET-B, amiloide y PET-tau. Y eso es lo que vamos a empezar a ver, pero tenemos que tener en cuenta ciertas cosas. En la clásica y típica no tenemos tanto problema. La evolución de la atrofia valorada por un software de volumetría que le voy a estar mostrando, muestra una evolución rápida, localizada de atrofia hasta el 12% contra el 7% de los controles. En la evolución anual, la atrofia empieza a ser mucho más rápida, es el doble, y estos hallazgos son altamente sensibles y específicos. Sin embargo, en los estadios tardíos de la enfermedad, esto puede ser confundido y va a ser muy difícil de evaluar. El principal problema surge en las variantes, como es la atrofia cortical posterior, la variante con atrofia frontal, que se caracteriza mucho por trastorno del comportamiento y que en las imágenes sugieren mucho una DFT, pero la característica principal es el olvido frecuente de estos pacientes. Eh, lo que sería la técnica de resonancia magnética por difusión en el Alzheimer es una herramienta puramente cuantitativa. Son potenciales biomarcadores de progreso de la alteración de la sustancia blanca que es subyacente a la enfermedad de Alzheimer y otras demencias. A medida que las fibras se degradan debido a la patología, la homogeneidad y densidad de los axones es afectada. Por ende, presenta cambio en el proceso de difusión, que es lo que podemos ver en una resonancia magnética por difusión. El score de Erika es un score bastante interesante. No todos los radiólogos lo hacen y es importante para tener en cuenta porque la atrofia entorrinal cortical nos lleva a una exactitud de 91%, con una sensibilidad 83 y especificidad 93. La puntuación va de 0 a 3. Voy a mostrarle lo que es el score de Erika. Y nos lleva mucho cuando tenemos un paciente con una clínica no tan específica que se inicia un poco con trastornos de la memoria
y que el paciente insiste que tiene mucho trastorno de la memoria, nos indica que con un ERICA 1, un ERICA 2, que ya es mucho más evidente, tenemos ya la presencia de una enfermedad de Alzheimer, especialmente porque el ERICA lo que mide es la corteza entorhinal, que es altamente sensible a la pérdida de neuronas. Eh, el Medial Temporal Score, que es de 0 a 4, nos muestra el ancho de la fisura, el ancho del asta temporal, que es también muy importante para medir y para ver la evolución principalmente. El problema, como todos sabemos, entre 10 a 20 años es asintomática. La afectación, una vez que empieza la afectación cognitiva, ya tenemos muchas lesiones en el cerebro. Es por eso que ahí entra la medicina nuclear en la enfermedad de Alzheimer. El PET FDG18, los hallazgos se realizan por hipometabolismo, eventualmente simétrico, temporoparietal, precunio y giro cingulado posterior. Sin embargo, cuando hay un estadio más avanzado, este hipometabolismo abarca casi todo el cerebro y muchas áreas del lóbulo frontal, entonces es difícil de saber. Pero con el PET-FDG podemos saber si existe o no hipometabolismo y digamos, ayuda mucho a tener un diagnóstico más certero. Esto es lo que es lo que se prevé en un PET-FDG, el MCI, que es el Mild Cognitive Impairment, versus a una demencia Alzheimer moderada. Hay mucho hipometabolismo comparativamente con el normal control. Esto es ya en otros cortes, siempre con FDG18, que es que digamos el mecanismo o digamos el biomarcador o más fácil de fabricar. Digamos, que acá tenemos un ciclotrón que fabrica y que tiene mayor vida media. Em, Después entramos ya en las cosas mucho más específicas. El PET amiloide. El primero y más conocido fue la sustancia 11 o Pittsburgh, cuyo principal problema es su vida media. Era muy corta, 20 minutos. O sea, el ciclotrón tendría que estar en el mismo hospital para poder fabricar y llevar para inyectar al paciente. Los nuevos de mayor vida media son aquellos que usan flúor, como el fluorbetavir, el flumetanol, el flubetabem. Estos marcadores pueden ser positivos hasta 10 años antes del diagnóstico clínico de la enfermedad y preceden mucho antes a los cambios por FDG18. Esta positividad se basa con el aumento de captación cortical. Que el aumento de captación cortical, 20-30% de los pacientes sanos pueden mostrar una captación del radiotrazador, pero nunca en el valor o la cantidad que un paciente con enfermedad. Su principal actividad es descartar la enfermedad. Y la importancia radica cuando la captación PET-CT es baja, indica que los pacientes no se beneficiarán con los nuevos tratamientos anti-beta-amiloide. Eso es muy interesante y vamos a hablar después, es decir, en otra charla. Entonces, para que tengan un ejemplo de cómo se ven el betapir, el flurbetaben y el flumetanol, y con la sustancia Pittsburgh. Otro ejemplo más para que tengan cómo se puede llegar a ver, y la interpretación es muy importante. No cualquiera tampoco puede hacer la interpretación porque, como dijimos anteriormente, hay un porcentaje de pacientes que pueden tener captación y no precisamente van a sufrir una demencia. Cuando estamos hablando de enfermedad de Alzheimer, tenemos que hablar también del PET-tau, del fluortaucipir, y otros marcadores que están en desarrollo. El más útil y fidedigno para estar la presencia y severidad de la enfermedad es el fluortaucipir. Los depósitos son visibles en las mismas áreas afectadas que el PET-FDG, pero los pacientes con taupatía también son positivos. ¿En qué nos ayuda mucho? Que si un paciente con enfermedad de Alzheimer tiene demasiada cantidad de proteína tau, comparativamente con el beta-amiloide, no se va a beneficiar con los nuevos tratamientos para la enfermedad de Alzheimer. Esto es lo que podemos ver en lo que sería en las diferentes patologías. En la enfermedad de Alzheimer tenemos captación de proteína tau, en la demencia cuerpos de Lewy,
en las regiones principalmente que afectan mucho el tema de comportamiento y alucinaciones, en la parálisis supranuclear progresiva y en el control, que hay muy poca captación. Otras cosas que podemos hacer en la enfermedad de Alzheimer, mencioné del reglo en la secuencia para justamente para ferromagnética, resonancia funcional, arterial spin leveling, espectroscopía, y sigue. Pasamos la demencia Alzheimer vascular, que es la segunda más, digamos, que más se presenta en nuestros pacientes. Yo creo que después de este tema de la pandemia, donde mucha gente dejó de tomar su medicación, vamos a tener mucho más demencias vasculares que lo que teníamos antes. Eh, la resonancia magnética es el método de elección. El ataque es un método rápido, sencillo para descartar isquemia, sangrado o tumores. En la demencia vascular, es muy importante que pidamos y digamos qué es lo que estamos buscando, porque es muy importante el T2 gradiente y el FLAIR para descartar lesiones isquémicas agudas. La angioresonancia arterial no necesita contraste, en muchos equipos tampoco la venosa. La inyección de contraste no es habitual, necesaria ni aporta más datos. Hoy justamente un colega estaba hablando de el arterial spin leveling. Es una técnica avanzada donde lo que busca el software es medir o utiliza las moléculas de agua que está dentro de la sangre como un trazador endógeno para medir el flujo cerebral. La tomografía debe considerarse un dato de valor en las calcificaciones cerebrales, pero sigue siendo la resonancia digamos, mecanismo de diagnóstico preferido. La escala de Fasecas es muy importante porque esta escala lo que nos va a referir es la magnitud de estas lesiones y sobre todo qué podemos esperar encontrar en nuestros pacientes. Esto es un poquito lo que estamos hablando. El FASECA, el grado 0 es ausencia de lesiones, el grado 1 presencia de lesiones focales no confluentes, lo que se llama el capuchón sobre los ventrículos. En el grado 2 las lesiones inicialmente ya empiezan a confluir, y en el grado 3 que vamos a tener ya mayor confluencia. En la demencia vascular tenemos varios subtipos, ya habló un colega esto de hoy, pero es muy importante que tengamos o precisemos tener una historia clínica de este paciente bien realizada, sobre todo de cuándo empezó, cómo empezó, y no minimizar lo que a veces los familiares dicen, él era así. A veces se acostumbraron simplemente al comportamiento. La hipertensión arterial sí o sí tenemos que controlarla, y ese yo creo que es uno de los más grandes problemas que vamos a tener o que tenemos, es la poco control de la presión arterial en todos nuestros pacientes, especialmente en nuestros países, porque la alimentación es muy cargada de sodio y eso hace que sea más difícil. Esta es una paciente de 76 años que es literata, trastorno de la marcha, tenía parkinsonismo, ansiedad, trastorno digestivo, es muy somatomórfica, mucho somatomorfismo tenía la paciente, tenía trastorno urinario, es más, le iban a operar ya, le iban a colocar una red, una malla para los trastornos urinarios, porque era por, digamos, caída al piso pélvico, tenía múltiples endoscopías por trastornos gastrointestinales, y esta es su estudio de cráneo. Miren lo que es las lesiones vasculares ya confluentes comparativamente, y nadie le había hecho, nadie le había pedido, ¿verdad? Dentro de las alfa-nucleínas, yo quiero solamente mostrar dos principales, la demencia cuerpo de Lewy y la atrofia cortical difusa, que antes lo hacían más fácil porque podíamos diferenciarla, pero es totalmente más difícil hoy en día. Esto son imágenes de una demencia cuerpos de Lewy. Como ustedes ven, hay una atrofia bien temporal más de un lado que del otro. Y en la atrofia cortical difusa, esta sí es una paciente mía de 79 años, trastorno de la marcha, trastorno de equilibrio y muchos trastornos alucinatorios. Y hay una atrofia de toda la parte cortical comparativamente con la subcortical, que está casi sin ser afectada. Paren ya, ¿verdad?
demasiada información. Estoy totalmente de acuerdo. Muchas gracias.